que muy bienvenidos a esta conferencia plenaria de clausura de la reunión 2022 entre la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas y la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Un esfuerzo compartido entre las sociedades latinoamericanas y esta sociedad inmensa de México, con mucha actividad y mucha participación, a quien agradecemos desde ALAF, ciertamente. Hoy día tenemos el placer de tener la posibilidad de escuchar al profesor Gonzalo Ferreira de la Universidad de la República de Uruguay. Él es profesor en su tema y es chairman del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República en Montevideo. Él es un investigador altamente conocido en biofísica en nuestra región y en el mundo. Ustedes ya pudieron apreciar, muchos de ustedes ayer, quienes asistieron a la conferencia del profesor Nicholson, la estrecha relación que él mantiene con Gonzalo Ferreira en términos de biofísica de membranas, canales iónicos y dinámica de membranas. Profesor Ferreira estudió canales de calcio y todavía estudia canales de calcio y calcio intracelular y su dinámica en la Rush University en Estados Unidos. También se ha dedicado por un buen tiempo a estudiar canales de potasio, esencialmente iniciados en la Universidad de Washington en los Estados Unidos de América. Y ha sido el fundador no solo del Laboratorio de Canales Iónicos, Membranas Biológicas y Señalización Celular en la Universidad de la República, pero ha sido el gestor de Escuela de Formación de Biofísicos de Membrana en Uruguay y en toda la región latinoamericana e internacional. Así que hay muchos quienes se han formado. Mantiene colaboraciones con universidades acá en México, en la UNAM, también en Chile, en el Centro de Investigación de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, en Chile, con la propia Universidad Católica de Chile, la Pontificia, en Santiago, y en Estados Unidos con Columbia University y la Universidad de Virginia. Como ya mencioné, es un estrecho colaborador con Gard Nicholson y sus estudios en propiedades de membrana y canales iónicos ha sido sin duda una mezcla de información y de contenido y de pensamientos que ha ayudado mucho al desarrollo de la biofísica de transportadores canales iónicos en nuestra región. Así es que hoy el profesor Ferreira, le agradecemos mucho que esté presente. Su charla es sobre contaminantes ambientales y efectos en canales iónicos y la manipulación de calcio. Así que, Gonzalo, muchas gracias por estar presente con nosotros, hacerte un tiempo y colaborar con la comunidad latinoamericana, incluido, por supuesto, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Si quieres, puedes hacer la charla en inglés o puedes hacer la charla en español, como prefieras. En general, estamos haciéndola más en español, si es que no hay una sesión mezclada en inglés. Ok. Antes que nada, bueno, un agradecimiento a ti y a los organizadores del Congreso, en especial a la doctora Carmen Cortés por invitarme para esta charla. Yo preparé la charla en inglés, pero la puedo dar en español, no hay ningún problema, ¿está? Así que, bueno, quiero agradecer también a todos quienes estén, donde sea que estén. Muchísimas gracias por invitarme y por escuchar. Lo que les voy a presentar hoy tiene que ver con los efectos de contaminantes ambientales en los canales iónicos y la homeostasis de calcio. Y en particular voy a hablar de mercurio y plomo, sobre todo plomo y sobre todo el efecto en corazón. Como una introducción, un tóxico es un producto que es sintetizado naturalmente por seres biológicos o puede ser el resultado también de la actividad humana. Las toxinas son básicamente tóxicos que son naturalmente sintetizados y van a proveer información sobre procesos patológicos normales, sobre procesos normales y patológicos
cuando afectan la función de canales iónicos. Y esto es interesantísimo porque fíjense que muchas toxinas durante el transcurso de la evolución en mecanismos de defensa o de ataque de los seres vivos están dirigidas justamente hacia canales iónicos para que se rompa la chance de transmitir información a través de esos seres vivos, ¿no? Así que los tóxicos, así como las toxinas, también van a poder afectar los canales iónicos y van a provocar una disfunción de los órganos y tejidos en los que impacte. En particular vamos a hablar de elementos inorgánicos y moléculas como son los metales, y vamos a tener que considerar exposición y efectos que pueden ser crónicos y agudos. Nos vamos a referir sobre todo a los efectos agudos, y van a poder originarse enfermedades o problemas que van desde mutaciones a teratogénesis, y luego vamos a tener también fallas orgánicas multisistémicas o a veces específicas de distintos órganos blancos. Entonces, cuando nosotros vemos la tabla periódica de los elementos, aquí sobre todo en púrpura, vemos parte de lo que son los metales pesados, que se definen generalmente como aquellos metales que tienen alta densidad, número atómico y peso atómico, y algunos de ellos son contaminantes ambientales muy conocidos, especialmente el plomo y mercurio. Lo relativo a los metales y la salud, podemos dividir a aquellos metales que tienen importancia fisiológica, donde es necesaria una concentración mínima para sostener la vida, pero son tóxicos cuando están en exceso, como por ejemplo calcio, magnesio, zinc, cobre o hierro. También tenemos metales no fisiológicos que tienen bajo impacto, generalmente no son muy tóxicos, como pueden ser bario, estroncio, cobalto, níquel, pero lo que los ocupa el día de hoy son aquellos metales no fisiológicos que tienen alto impacto ambiental y son siempre tóxicos cuando se los encuentra en células. Esto hace que sean un elemento de preocupación para la salud pública en diferentes países. En especial, los metales pesados de los cuales voy a hablar son plomo y mercurio. Entonces, esos metales, una vez que entran en un ecosistema, están en un equilibrio dinámico entre el aire, el suelo y el agua, así como con organismos y comida, y entonces se distribuyen de manera dinámica entre todo esto, con constantes, en realidad no son constantes, son variables de reacción, porque estas varían en el tiempo, interconvirtiéndose de uno a otro. Y lo que hace que el problema sea especialmente relevante es que ninguno de ellos es biodegradable, entonces se van a acumular en el tiempo en el ecosistema, no hay un umbral para el daño, simplemente lo que se hacen son recomendaciones en base a estadística, pero no hay un umbral para el daño de estos metales pesados, y son, porque se distribuyen entre todos estos lugares, son difíciles de remediar. Si vamos a ver la situación actual arriba respecto al plomo, cuanto más oscuro, más niveles de plomo en sangre se han encontrado en el mundo. Esta es la distribución actual que tenemos respecto al plomo, y si vemos lo que ha ocurrido a lo largo de los años, ha bajado la contaminación por plomo, pero luego desde el 2014 está comenzando a aumentar otra vez, y se cree que eso se debe a la forma de deshacerse de las baterías de los autos. Así que estamos asistiendo a una nueva elevación de la contaminación por plomo a nivel mundial. En la gráfica de abajo vemos las emisiones de mercurio, el otro metal pesado del cual vamos a hablar, y vemos que hay algunos lugares que son los lugares más oscuros, en donde está más concentrada la cantidad de mercurio ambiental, y eso está relacionado sobre todo a la actividad de minería, particularmente la extracción de oro, por ejemplo, donde se emplea mercurio, pero también otras actividades como ser actividad volcánica y también la producción de hipoclorito, por ejemplo. Respecto a la intoxicación por plomo de forma crónica,
va a tener síntomas tempranos que son inespecíficos, como fatiga, dolores de cabeza, irritabilidad, gusto metálico y también pérdida de apetito, pérdida de peso y dolores estomacales. Pero el plomo, una vez que entra, se almacena en un pool rápido que son el hígado y los riñones y un pool lento que son los huesos y músculos, por lo cual la medición del plomo en sangre, para que tenga sentido, debe ser hecha numerosas veces porque el plomo va a estar en el cuerpo humano en equilibrio entre estos pools y la circulación sanguínea. Esto es lo que ocurre para una intoxicación crónica. Y luego tenemos algunos síntomas que van a aparecer más tarde, como ser problemas de memoria, náusea, problemas en riñones, la pérdida de peso, constipación y sobre todo una debilidad, por ejemplo, en la muñeca o los tobillos, y esta posición es característica de las personas con intoxicación crónica por plomo, lo cual denominamos saturnismo. Entonces, respecto a la intoxicación por mercurio, es particularmente relevante en las mujeres que están embarazadas por cómo puede afectar el desarrollo del feto. Y al igual que el plomo, tiene profundos efectos que están bastante descritos a nivel neurotóxico. En particular, el mercurio va a afectar neuronas, pero puede afectar el desarrollo de fotorreceptores y ocasionar ceguera, y también el desarrollo neuro-osteomuscular de los niños. Fíjense, acá tienen un niño de un área contaminada por plomo. Ahora, si esto pasa en niños más crecidos, no en el feto y en adultos, de las cosas que más podemos encontrar son gingivitis, una inflamación de las encías, por ejemplo, y confusión, irritabilidad, pérdida de memoria, toda una serie de temblores, toda una serie de síntomas inespecíficos, por lo cual es difícil de determinar a veces este tipo de situaciones. Si nosotros comparamos el plomo y el mercurio como iones con los iones de calcio, recordemos que esta comparación es útil porque el calcio es central como segundo mensajero a nivel de numerosos órganos y células. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es el radio iónico en picómetros, por ejemplo, y acá podemos ver, por ejemplo, que esto fue una de las cosas que me motivó a estudiar, que el calcio tiene un radio iónico muy parecido al del plomo. Y dado que el calcio ejerce sus efectos, porque hay sitios de unión a calcio en distintas proteínas, nos preguntamos si el plomo no puede interferir, ya sea como agonista o antagonista, en esos diferentes sitios de unión a calcio. El mercurio vemos que tiene un radio iónico más alejado del calcio, pero no es tampoco tan alejado. Entonces, como resumen de la situación, tenemos que el plomo tiene un número atómico de 82, tiene 6 niveles de energía, y fíjense que en el sexto nivel de energía tenemos 2 electrones que no están con spin apareado, de orbital p. Entonces, va a ser muy fácil que pierda estos 2 electrones el plomo, y va a ser muy frecuente de encontrar en la naturaleza como plomo más 2, con valencia más 2, aunque existe potencialmente la posibilidad de que pierda los 2 electrones apareados en orbital s, originando un plomo más 4. De acuerdo a la teoría de Debye-Hackel, los iones, cuando hay agua alrededor, van a estar solvatados. Entonces hay alrededor de entre 6 y 8 moléculas de agua solvatando a un ion, ya sea de plomo o también de calcio. Entonces es importante tener en cuenta la entalpía de hidratación, la energía de entalpía de hidratación, para tener en cuenta si, a pesar de la similitud del radio iónico, es también el mismo componente energético o similar que tienen para hidratarse y deshidratarse ambos iones. Y vemos que es bastante parecido la entalpía de hidratación del plomo y la del calcio. Entonces, el plomo presente en el medio extracelular en una persona que está expuesta al plomo va a originar efectos directos en la matriz extracelular o en receptores de membrana, y también efectos indirectos
en respuestas neurohumorales, pero va a entrar también en células y ahí va a provocar efectos directos que van a tener que ver con su interacción con, por ejemplo, todos los procesos modulados por calcio, va a afectar también las mitocondrias, y debido al potencial redox que tiene, que es de alrededor de menos 0,13 voltios, va a oxidar, sobre todo, por ejemplo, cisteínas, que van a tener sulfidrilos, que tienen un potencial redox más negativo, y se va a producir una oxidación directa también una vez que entre a las células. En el caso del mercurio, con un número atómico de 80, vemos que lo más frecuente que se produce, que está en el círculo que vemos acá, es que pierda los 2 electrones o no pierde nada. En el caso en que no pierde nada, hablamos de mercurio elemental o Hg0, o que pierda los 2 electrones, y ahí hablamos de sales mercúricas, y aquí las podemos ver. Y también el mercurio se puede asociar con componentes orgánicos, por ejemplo, metilo, y esas son las 3 formas en que el mercurio se encuentra como contaminante ambiental. También está hidratado, y vemos que su energía de hidratación es similar a la del magnesio. E interesantemente también el radio iónico menor que tiene, también si bien el magnesio tiene un radio iónico menor que el mercurio, no está tampoco tan lejos respecto al mismo, ¿no? Fíjense que el mercurio va a poder pasar en sus distintas formas. Si no está ionizado o está unido a compuestos orgánicos, va a poder pasar directamente a través de la membrana, pero si está como ion en una sal mercúrica, va a tener que pasar por algún transportador, y ahí va a originar efectos directos por interferencia con mecanismos iónicos, y va a también almacenarse en las mitocondrias, y va a haber efectos redox muy importantes, porque fíjense que el potencial redox del mercurio es de 0,79, o sea que tiene un altísimo poder oxidante, más aún que el plomo. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que, dada la similitud que existe entre el calcio y los metales pesados, especialmente el plomo, esperamos encontrar efectos de la exposición aguda en aquellas células y tejidos que dependen críticamente del manejo de calcio para su función. En ese sentido, nosotros sabemos, por ejemplo, que bueno, en las neuronas también el calcio es crítico, pero los efectos neurotóxicos están bastante más descritos. En cambio, en el corazón los efectos son bastante oscuros aún y sombríos, y el corazón depende críticamente de los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, nos preguntamos si la exposición aguda a plomo puede afectar el corazón y puede afectar estos canales en particular, y cuál es el mecanismo de entrada especialmente el plomo, de estos metales pesados en estas células. Entonces, los experimentos que hicimos, según pueden ver acá, podemos aislar el corazón y retroperfundirlo con un sistema de Langendorf, y luego podemos posicionar distintos electrodos para registrar potenciales de acción. Sobre todo procuramos registrar potenciales de acción monofásicos, aunque también se pueden registrar otras derivaciones, y podemos sensores para presión o tensión dentro del ventrículo izquierdo o el músculo papilar. Entonces podemos obtener registros simultáneos de tensión y eléctricos de la actividad cardíaca, aplicar los metales pesados y ver qué ocurre con el funcionamiento cardíaco. Entonces, cuando aplicamos plomo, vemos que de la contracción normal que hay en el corazón con 0 plomo, al aplicar plomo comienza a haber todo un desbarajuste de estas contracciones, y el plomo vemos que reduce la amplitud de las contracciones que observamos. Entonces tiene un claro efecto inotrópico negativo a nivel cardíaco. La tensión cae con los niveles de aumento de exposición aguda al plomo. Y podemos ajustar una ecuación de Hill donde podemos obtener
el IC50 y el N, que son los parámetros de esa ecuación de Hill que ajusta bastante bien a este efecto inotrópico negativo del plomo. El mercurio también provoca un efecto inotrópico negativo, según pueden ver acá. Acá está el ajuste también de la ley de Hill. Y lo que podemos ver es que, a diferencia del plomo, fíjense que el mercurio también lo que promueve es un efecto cronotrópico negativo, es decir, la frecuencia cardíaca baja muchísimo en presencia de mercurio, a diferencia de lo que ocurre con el plomo. Cuando nosotros en un corazón que está latiendo y tenemos una baja resolución temporal acá, o sea que cada uno de los eventos contráctiles que ven acá es una rayita simplemente, aplicamos plomo en algún periodo en donde está marcado en rojo acá, observamos que luego de aplicar y elevar el plomo de 0 a 100 micromolar en presencia de calcio, la tensión diastólica de reposo del corazón se eleva bastante, miren lo que es. Y también la amplitud de las contracciones, según habíamos observado, se va viendo reducida, y se ve también que aparece más dispar todo lo que son los eventos contráctiles en presencia de plomo. Entonces, mirando ahora con alta resolución temporal la contracción en el control, nosotros podemos hacer por cálculo numérico obtener la derivada primera, tanto en la activación, en el pico, como en la relajación, y esta es la derivada primera de los registros contráctiles, y vemos la velocidad máxima que va a ocurrir en el punto de inflexión de la activación, y la velocidad de relajación máxima que va a ocurrir en este otro punto de inflexión. Y vemos, cuando analizamos esta situación para el plomo, que ambas velocidades, tanto la de activación como la de relajación, son críticamente reducidas por la presencia de plomo en los dos lugares. Cuando nosotros hacemos esto en presencia de mercurio, vemos que lo que se afecta es sobre todo la velocidad de activación contráctil. En cambio, la relajación no resulta tan afectada por el mercurio como lo es por el plomo. Cuando nosotros hacemos estos registros simultáneos, acá tenemos un potencial de acción monofásico, y enseguida tenemos el evento contráctil, podemos ver que al aplicar plomo se va a modificar algo la frecuencia cardíaca, existiendo primero un aumento de la misma para luego caer en función de la dosis de plomo. Y podemos ver también, cuando aumentamos cada vez más el plomo, que aparecen también en el registro eléctrico, se comienzan a ver que hay problemas en la repolarización, y aparecen fenómenos que son como las early after depolarizations, y algunas de ellas pueden llegar a dar estas contracciones anómalas. Así que los latidos anómalos cardíacos por minuto, la frecuencia, aumentan de manera monotónica con la concentración de plomo en el medio extracelular. O sea que hace que el corazón sea más propenso a tener arritmias, fenómenos arrítmicos. Y cuando estudiamos la frecuencia cardíaca o la capacidad de generar arritmias por los latidos anómalos en función de la dosis, comparando plomo con mercurio, vemos que el mercurio es claramente cronotrópico negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca y también aumenta, así como lo hace el plomo, la capacidad de generar arritmias a nivel cardíaco. Entonces, nosotros nos preguntamos si utilizando un colorante específico para el plomo, que no es sensible al calcio, solamente para el plomo, perfundimos corazones con fibras ópticas puestas cerca del corazón, y entonces, mediante esas fibras ópticas que podemos ver las células sin disociar en el corazón, nos fijamos qué ocurre con la fluorescencia para el plomo. Y podemos ver que el plomo entra en las células y que se acumula a lo largo de miofibrillas
y en algunos puntos que pueden ser clústeres de mitocondrias similares, ¿sí? O sea que el plomo está entrando luego de poco tiempo de exposición, a pesar de esas concentraciones micromolares, entra en el corazón. Entonces, la pregunta obvia que surge es cómo entra. ¿Mm? Entonces, para eso nosotros aislamos cardiomiocitos, todo esto es hecho en cobayos, y aquí tienen las células aisladas, se pueden ver los sarcómeros claramente, podemos hacer patch clamp en estas células y podemos hacer dobles registros de fluorescencia intracelular con patch clamp y ver qué sucede con todo esto, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos obtener con esos registros de patch clamp en modo de current clamp o de clampeo de corriente es obtener los potenciales de acción y podemos ver que respecto a la situación control que está en negro, cuando aplicamos 30 micromolar de plomo, el potencial de acción se altera y fíjense que sobre todo lo que ocurre es que disminuye la fase de meseta del potencial de acción y como consecuencia también se alarga. Y acá vemos que en mercurio ocurre también ese cambio en la meseta, aunque de manera diferente a lo que ocurre con el plomo. Así que los dos, plomo y mercurio, disminuyen el voltaje de la meseta y el plomo y mercurio también aumentan la duración del potencial de acción. Dado que en la meseta del potencial de acción cardíaco están implicados los canales de calcio tipo L por KB 1.2, y esto simplemente es para refrescar qué es dicho canal. Este canal tiene una subunidad principal que es la alfa 1C, donde tenemos el poro del canal entre los segmentos 5 y 6 de cada una de las 4 repeticiones que tiene el canal. Cada repetición va a tener 6 segmentos. En el segmento 4 tenemos el sensor de voltaje del canal. Entonces, esta subunidad principal es donde reside la capacidad de permear y de que el canal tenga el mecanismo de gating, es decir, que se abre y se cierra. Y tenemos también subunidades auxiliares que son, por ejemplo, beta y alfa 2 delta, que intervienen en el trafficking del canal y también en la modulación de este gating. Hay una subunidad que está sobre todo a nivel de músculo esquelético y en algunos canales de calcio en el sistema nervioso, que es la subunidad gamma, pero no parece tener un rol importante ni se encuentra sobre todo el músculo cardíaco. ¿Por qué importan tanto los canales de calcio tipo L en el músculo cardíaco? Es porque son críticos en el acoplamiento de excitación-contracción cardíaco y lo hacen mediante un mecanismo que conocemos como liberación de calcio inducida por calcio. Es decir, están muy cerca de los receptores de radianodina que están en el retículo sarcoplasmático en el miocito cardíaco y un pequeño flujo de calcio que hay acá sirve para liberar calcio. Ese calcio activa la liberación de calcio del receptor de radianodina tipo 2 y ese calcio entonces que aumenta se va a unir a la troponina C y entonces desplazar a la tropomiosina y permitir la interacción actomiosina, originando el fenómeno contráctil. Luego el calcio va a ser removido por la bomba cerca, por ejemplo, que está en el retículo sarcoplasmático, pero también hay mecanismos de extrusión hacia el medio extracelular, como ser las PMCA o el intercambiador sodio-calcio. Entonces podemos ver el potencial de acción, el aumento de calcio global que hay después y luego la tensión. Entonces, el que está en la raíz de todo eso es el canal de calcio tipo L. Si lo afectamos de alguna manera en su función normal, se va a ver todo el proceso de función cardíaca normal alterado. Entonces, una cosa que miramos es la vía de permeación y cómo es que pasa el calcio por los canales de calcio. Cuando uno hace ese estudio en las 4 repeticiones y hace una alineación, ve que en la posición 0 resultan 4 glutamatos y casualmente cada 2 glutamatos se podría coordinar un divalente, porque queda una carga negativa en cada uno de estos. O sea que hay 2 sitios de unión a calcio.
Y esto se comprobó con estudios estructurales hacia el 2014, haciendo mutaciones en canales de calcio artificiales que fueron obtenidos de canales de sodio bacterianos, mutando por residuos negativos en esas posiciones, y los estudios estructurales muestran que hay 2 sitios de unión a calcio en el poro de permeación. Entonces, dado el rayo iónico y la energía de solvatación similares entre calcio y plomo, nos preguntamos qué pasaría cuando ponemos plomo en estos canales. Y acá tenemos las corrientes de calcio en los miocitos aislados, y cuando ponemos 30 micromolar de plomo, la corriente se bloquea. Entonces acá podemos ver ese bloqueo que hay de la corriente y el curso temporal del bloqueo, que está acá. Se puede ver que ocurre muy rápidamente el bloqueo de la corriente, y que cuando nosotros volvemos a perfundir con una solución fisiológica y lavamos el plomo, vuelve a los niveles anteriores muy rápidamente también. Y podemos obtener básicamente por la reducción que hay del pico de corriente y para distintas dosis de plomo, cuál es la curva dosis-respuesta del pico de las corrientes de calcio en función del plomo. Así que el plomo bloquea parcialmente las corrientes por los canales de calcio KB 1.2, o sea, corrientes de calcio tipo L, en una forma reversible. Y cuando hacemos una familia de curvas desde menos 40 milivoltios, cada 10 milivoltios aplicamos escalones de voltaje, obtenemos toda esta familia de curvas de canales de calcio, que son todas bloqueadas por plomo, de tal forma que la curva corriente-voltaje es reducida, la corriente de calcio, a todos los voltajes en presencia de plomo. Y si obtenemos a partir de estas curvas las curvas de activación, podemos ver que lo que hace la presencia del plomo es reducir la activación del canal de calcio KB 1.2, porque desplaza todo a potenciales más positivos. Y si examinamos la inactivación, sobre todo a 120 milisegundos, estos es los procesos de inactivación rápidos, vemos que respecto a la situación de referencia, el aplicar plomo aumenta 30 micromolar, aumenta muchísimo la extensión de inactivación del canal a 120 milisegundos, lo cual es consistente con que está afectando procesos de inactivación que se conocen como inactivación dependiente de calcio en estos canales. Entonces, esta inactivación dependiente de calcio se sabe que depende de la unión de calcio a calmodulina, que está unida constitutivamente al sector C-terminal de estos canales, en una región que tiene un motivo IQ. Cuando el calcio se une a los lóbulos de calmodulina, acá se unen 2 calcios aquí y 2 calcios acá, lo que ocurre es que hay un cambio conformacional que arrastra al linker entre la repetición 1 y la repetición 2 a la boca intracelular del canal, y entonces esto ocluye el pasaje de calcio y así se bloquea el mismo. La calmodulina es entonces un sensor de calcio que es capaz de unir y ser activado por otros metales, y es de interés específico el plomo en este caso. Se sabe que el plomo tiene una altísima afinidad para la calmodulina y se ha obtenido los datos estructurales de calmodulina con calcio. Acá pueden ver los 2 calcios en cada lóbulo de calmodulina, y acá tienen el plomo y se ve que no solo ocupa los sitios de calcio, sino que también ocupa otros sitios, y lo que es más interesante es que es un agonista de la acción de la calmodulina. Entonces, esto nos llamó la atención porque fíjense que coincide con el hecho de que va a aumentar la inactivación rápida, es la que se debe a mecanismos dependientes de calcio, pero sugeriría, si es que es así, este aumento que hay de la inactivación rápida, que el plomo está pasando a través de estos canales de calcio tipo L. Entonces, ¿cómo podríamos comprobar si eso es verdad o no? Y lo que hicimos fue tomar en cuenta otra vez ese colorante específico para el plomo, que es el Lidmium Green, y aquí vemos que si ponemos las células en alto calcio, no hay fluorescencia y pueden pasar horas así,
y no florece. Pero apenas agregamos algo de plomo, luego ya de unos pocos minutos comienzan a quedar fluorescentes, y estas son imágenes obtenidas en un microscopio confocal, y aquí lo vemos en un microscopio de epifluorescencia. Entonces aplicamos distintos protocolos. Aplicamos controles que no tienen plomo, a los que llamamos situaciones 0 y 1, y podíamos estimular o no, y la fluorescencia a este colorante específico para el plomo varía muy poco. Sin embargo, cuando colocamos plomo no estimulamos, vemos que aumenta y cambia la fluorescencia para el lidmium green linealmente con el tiempo, pero de manera mucho más pronunciada que en la situación control. Es decir, que hay una vía de pasaje, porque aun cuando estimulamos en presencia de bloqueo de canales de calcio, sigue existiendo este aumento, o sea que hay una vía de pasaje del plomo que es voltaje independiente, pero acá en las flechas aplicamos trenes de pulsos con potenciales que van a originar potenciales de acción, y en la meseta se van a activar estos canales de calcio KB1.2 que van a estar bloqueados. Aplicamos trenes de pulso aquí, aquí y aquí, y ven que cada vez que aplicamos los trenes de pulso se ve que florece la célula mucho más que en la situación en donde no hay estimulación. Entonces, esto sugiere que el plomo está no solamente bloqueando el canal de calcio KB1.2, sino que pasa por el mismo. Y al aplicar dihidropiridina, que es un bloqueante específico de los canales tipo L, cuando nosotros hacemos eso y estimulamos, en vez de obtener esta curva acá, volvemos a obtener esta curva lineal. Y fíjense que la estimulación repetida puede originar incrementos grandes de calcio a nivel de los miocitos aislados. Aquí tienen las imágenes de lidmium green luego de cada uno de estos procesos de estimulación en un microscopio de epifluorescencia. El mercurio también bloquea las corrientes por KB1.2, aunque lo hace de forma menos eficiente que el calcio. Se ve que la curva corriente-voltaje no baja tanto, y aquí no tengo para mostrarles, pero también hicimos los experimentos de reversibilidad, y lo que ocurre es que el bloqueo es bastante irreversible, revierte parcialmente nomás, y le lleva mucho tiempo esa reversión parcial que no alcanza el 100% de la corriente. O sea que el mecanismo de bloqueo y de afectación del mercurio al canal de calcio KB1.2 es distinto, pero ambos, tanto el plomo como el mercurio, porque afectan este canal que es crítico para que se desarrolle la función cardíaca normal, ambos van a provocar una disfunción cardíaca. Respecto a la entrada de mercurio en los cardiomiocitos, esta no parece involucrar a los canales KB1.2, porque los cambios de fluorescencia, ya sea del colorante específico para plomo, en cierta medida también lo es para mercurio, o fluo 3, que es sensible a calcio, no parece variar demasiado con estimulación o sin estimulación, y con dihidropiridinas o sin dihidropiridinas. O sea que el mecanismo de entrada del mercurio es distinto al del plomo. Entonces, nosotros aquí lo que podemos obtener son células aisladas, aplicamos un par de electrodos extracelulares y podemos controlar con un generador de pulsos, podemos hacer como una especie de corazón unicelular marcapaseado por nosotros. Entonces podemos ver qué ocurre con el calcio cuando se carga esto con fluo 3, y cada vez que veamos que el calcio aumenta, se produce una contracción y se ve más verde la imagen. Acá en la Merge Image se puede ver cómo queda verde cada vez que se contrae. Es decir, que aumenta el calcio a nivel del miocito. Entonces podemos hacer un análisis en estos miocitos aislados de cuánto aumenta el calcio y cuánto es la contracción, y vemos que apenas comenzamos a estimular y cambiamos, por ejemplo, la frecuencia a otra, aparece el fenómeno que se conoce como fenómeno de la escalera, porque hay una promoción de la recirculación de calcio y se estabiliza luego a cierto nivel todo. Sin embargo, cuando hacemos esto con plomo,
vemos que los niveles de calcio, para empezar, son bastante más elevados que en situación de referencia, y no está presente el fenómeno de la escalera, es decir, que la recirculación está críticamente alterada, y como ven, la contracción también es mucho menor, así como observamos en el corazón entero aislado. También a nivel unicelular vemos que las contracciones están reducidas. Entonces, lo que hicimos fue obtener miocitos y mediante variaciones de longitud, también mediante sensores de tensión ubicados con capacitores ubicados en los extremos de las células cardíacas, pudimos obtener, estimulando extracelularmente estos miocitos, la contracción en función del tiempo para un control. Vean qué regular que es para un control, es notable como se ve, lo regular que es y controlable, aparte con la tasa de disparo del generador de pulsos. Pero cuando aplicamos plomo 10 a 30 micromolar, las contracciones que registramos son absolutamente desincronizadas. Es decir, la célula se contrae por todos lados. De pronto se contrae acá, como de pronto se contrae lateralmente. Entonces el plomo desincroniza las contracciones en los cardiomiocitos aislados. En respecto al mercurio, hicimos también este tipo de experimentos. Estos en realidad son videos, pero que no los puse porque se podía complicar para ver, y podemos registrar entonces qué ocurre con el control y qué ocurre con la exposición a mercurio, y la amplitud de la señal del cambio fluorescente o del cambio contráctil es reducida, es decir que se ve también el fenómeno inotrópico negativo, y también la reducción en los eventos de liberación de calcio, también con mercurio. Y aquí tienen miocitos en que la contracción fue inhibida mediante fármacos como la blebistatin, por ejemplo, y entonces podemos estimular y observar ondas de calcio, por ejemplo, en un confocal, y esta es la situación normal de ver esas ondas de calcio, pero en esta misma célula, por ejemplo, cuando aplicamos plomo, comenzó a acumularse el calcio, sobre todo en algunos lugares. Sin embargo, en esos lugares donde se acumula no hay variaciones significativas de calcio en el tiempo. Y en cambio con mercurio vemos que no aumenta tanto el calcio como en la otra situación, y que se provocan ondas de propagación de liberación de calcio que son muchísimo más lentas. Entonces, cuando hacemos una comparación de todos estos eventos, entre el control, cuando están siendo estimuladas las células, y esta es la variación de fluorescencia y las liberaciones de calcio, pero globales, vemos que en plomo está aumentado el calcio basal, y que cada evento de liberación en general es más reducido también. En cambio, para el mercurio vemos que los eventos de liberación están francamente disminuidos, y no hay una elevación tan importante del calcio basal. Entonces, como comparación entre los efectos directos del plomo y mercurio en el corazón, vemos que la excitabilidad se afecta. En cuanto a la duración del potencial de acción, el IC50 anda alrededor de 15 micromolar, la contractilidad requiere de contracciones de concentraciones mayores, entre 80 y 120 micromolar. En cambio, la frecuencia cardíaca requiere de concentraciones menores, entre 4 y 16 micromolar, siendo más sensible al mercurio sobre todo. Y las arritmias también requieren de concentraciones intermedias, siendo más sensible al mercurio. Atención que en una exposición crónica uno se entiende que ya comienza a haber alteraciones cuando hay niveles de alrededor de 0,5 a 1 micromolar de forma crónica, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero en exposiciones agudas, las concentraciones pueden llegar a alcanzar cientos de veces más que durante una exposición crónica. O sea que durante una exposición aguda esto puede ocurrir en el corazón. Y si vemos lo que ocurre en los cardiomiocitos aislados,
la forma en que se afecta la corriente de calcio L tiene un IC50 de alrededor de 35 micromolar, y en cuanto a la contracción de cada célula está disminuida tanto para el plomo como para el mercurio, y en cambio el calcio intracelular no aumenta tanto con mercurio, pero vemos que sí aumenta con el plomo. Entonces decidimos explorar qué ocurre con los canales de calcio expresados en células de mamífero, y para eso tenemos los canales de calcio con sus subunidades accesorias en un plásmido, y lo que hacemos son transfecciones transitorias en células de mamífero. Aquellas que captan el plásmido que tiene Green Fluorescent Protein están acá simbolizadas con el color verde oscuro, y aquí pueden ver una foto de cómo se ve más o menos. Entonces podemos patchear estas células, y estas células que están fluorescentes tienen esas corrientes de calcio. Pero solamente la corriente de calcio L, ¿sí? No hay prácticamente nada que interfiera, como en el corazón, que tenemos muchísimas más corrientes iónicas. Y cuando hacemos eso con bario como ion permeante, vemos que si aplicamos pulsos condicionantes, la corriente de bario aumenta hasta un máximo en el pulso condicionante, para luego disminuir y toma una forma de U en el condicionante. Si queremos valorar la inactivación que se produce al final del pulso, tenemos que valorar cuál es el pico de la corriente en el pulso TES, que está acá en negro, y cuando valoramos eso, vemos que también tiene forma de U en bario. Si este proceso fuera puramente voltaje dependiente, que es lo que se piensa clásicamente, acá deberíamos estabilizar esto y no debería crecer la corriente de nuevo, porque no depende de la cantidad de iones que pasen durante el condicionante, sino que del voltaje que está acá, si el proceso en bario fuese puramente voltaje dependiente. Y vemos que no es así. Entonces, ¿cómo podemos medir los procesos voltaje dependientes? Para eso lo que nosotros hicimos fue medir las gating currents, o sea, las corrientes de compuerta, por un condicionante, e integrando estas corrientes de compuerta podemos obtener la carga que se mueve para cada duración de pulsos condicionantes de distinta duración. En tanto la duración del condicionante aumenta, vemos que la carga que se mueve a niveles negativos es cada vez mayor. Entonces, esta es la carga en función del voltaje para condicionantes de distinta duración. Entonces, la inactivación lo que está haciendo es que el sensor de voltaje se mueva de forma diferente y que se desplace hacia voltajes más negativos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es normalizar respecto a cero todo, vemos y ajustamos una ecuación de Boltzmann, vemos que el potencial de activación media se corre cada vez más hacia valores más negativos, y lo hace de forma biexponencial, es decir, que hay un proceso rápido y otro proceso lento. Y nos preguntamos si eso podría corresponder a dos procesos diferentes o no. Entonces, lo que vemos es que cuando eliminamos los divalentes o trivalentes, podemos tener corrientes por monovalentes a través del canal de calcio, y si aplicamos pulsos que van de menos 80 a menos 170, no hay corrientes iónicas, lo único que vamos a observar son las corrientes de compuerta. Entonces, estas corrientes de compuerta podemos integrar y obtener la carga, y vemos que desaparece el componente rápido. Eso hace que nosotros podamos tener un modelo cinético de 9 estados, donde hay un proceso de inactivación rápido que depende de la presencia de divalentes o monovalentes, y que en cierta medida compromete el sensor de voltaje, pero en cierta medida va a ser similar a la inactivación dependiente de calcio. ¿Se dan cuenta? Y hay otro proceso más lento de inactivación. Cuando resolvemos el sistema de ecuaciones diferenciales de este modelo de 9 estados, obtenemos estos trazos para las corrientes de compuerta simuladas, que coinciden bastante con lo que obtuvimos experimentalmente, así como el desplazamiento que hay hacia potenciales más negativos y el comportamiento biexponencial de las mismas. Entonces,
lo que hicimos fue ver qué ocurre cuando aplicamos plomo con las corrientes de compuerta en el off, y el desplazamiento hacia potenciales más negativos sería equivalente a una reducción en el off. Entonces vemos que hay una reducción en el off, y cuando hacemos todas las curvas vemos que la vía exponencial está cambiada, y la que está acelerada sobre todo es la inactivación dependiente de voltaje rápida, consistentemente con lo que vimos también respecto a inactivación calcio dependiente. Esto implica que la inactivación calcio dependiente sí afecta el sensor de voltaje y son procesos rápidos. Entonces, con el modelo simulamos también qué ocurre en presencia de plomo, y pusimos más afinidad para el plomo que para el calcio, porque tomamos los datos de calmodulina para eso, y más o menos 5 a 10 veces fueron los valores que tuvimos que aumentar la afinidad, y vemos que al hacer eso, simplemente por hacer eso, bajan las corrientes de gating. También obtenemos que las corrientes están bloqueadas a todo voltaje, o sea que la simulación reproduce bastante bien los resultados experimentales. Entonces el plomo podría estar actuando desde el medio extracelular en el canal de calcio tipo L, afectando el sensor de voltaje o voltage sensing domain, o también va a pasar y va a bloquear el poro del canal de calcio y también va a pasar por él. Y una vez que esté adentro va a poder afectar la inactivación calcio dependiente, que también va a ser la inactivación rápida dependiente de voltaje, uniéndose a calmodulina que está en el sector IQ del canal de calcio, ¿sí? Y puede también afectar el coupling domain, que está como CD acá, y el gating domain, que es la apertura del canal como tal. Finalmente, para ir terminando, hicimos unas simulaciones macroscópicas para ver si podíamos reproducir con modelos cinéticos los resultados experimentales que obtuvimos en los miocitos aislados, y pusimos los principales agentes que pueden estar comprometidos por el plomo. Entonces formulamos una serie de ecuaciones para poder obtener el voltaje y el potencial de acción y ver qué ocurre, para poder obtener el calcio intracelular y también la tensión, y lo que vemos es que con ese modelo reproducimos bastante bien lo que se ve respecto al potencial de acción, respecto a la disminución de los transitorios de calcio y respecto a la disminución de tensión. Entonces, como conclusiones generales y para terminar esta charla, tenemos que los metales pesados son una herramienta útil para estudiar mecanismos biofísicos que se relacionan con el manejo de iones divalentes por las células y membranas en diferentes células y tejidos, que las vías de permeación al calcio en la célula son una vía mayor de permeación para los metales pesados y para entrar en las células. Esto ocurre especialmente para el plomo, y simplemente por el hecho de bloquear tanto plomo como mercurio, por el hecho de bloquear estos canales, van a originar un primer nivel de disfunción en este órgano, en este caso el corazón. Un segundo nivel de disfunción va a ocurrir una vez que ambos metales pesados estén dentro, porque va a haber daño celular por estos metales pesados cuando entran y se acumulan en compartimentos subcelulares, porque pueden promover directamente alteración de mecanismos redox también, o interferir con los mecanismos por calcio, como ya vimos. Es decir, que vamos a ver alteraciones de la dinámica del calcio intracelular y acumulación en mitocondria y miofibrillas. Finalmente, lo más importante es que estas alteraciones que se observan con la exposición aguda a estos metales pesados sugiere que estos niveles de exposición debe considerarse al corazón como algo a atender en la contaminación por plomo y mercurio, que generalmente la gente no lo valora tanto y más bien valora los procesos neurocognitivos y de desarrollo. El corazón también es afectado, y tanto es así que se podría considerar como un factor de riesgo más a tener en cuenta para la alta prevalencia de algunas enfermedades cardiovasculares. Así como son la diabetes, la obesidad, etcétera, la exposición a metales pesados, eso puede ser también un factor de riesgo para esto mismo. Entonces, para terminar, otras líneas de trabajo del laboratorio,
También trabajamos en biofísica molecular de canales iónicos, en diseño de dispositivos biomédicos para registrar actividad eléctrica de canales iónicos, otros métodos terapéuticos, sobre todo membrane lipid replacement, que ayer les habló el doctor Nicholson, un querido amigo y colega, y también espermatozoides, enfermedades neurodegenerativas y migración celular. Aquí tengo a los estudiantes a los cuales quiero mucho y valoro en el laboratorio, que participan de todas estas tareas. Quiero nombrar a los colaboradores a quien tengo en alta estima y aprecio, como son el doctor Gas Nicholson, que habló ayer, uno de los coautores del modelo del mosaico fluido, y también aquí presente al doctor Luis Sobrevía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un agradecimiento especial al doctor Ariel Escobar, en la Universidad de California Merced, y al doctor Dimitri Konlekev. Entonces, gracias a todos por haber escuchado, y recuerden que las ciencias y las artes, que son profundas condiciones humanas, no tienen fronteras. Y para terminar este evento virtual, daremos una gran ronda de aplausos virtuales a los organizadores de este evento, y también anunciarles que los esperamos ver en el meeting que está organizando el doctor Sobrevía en Chile, en Panam, en Puerto Varas, en noviembre del 2023. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias, Gonzalo. Excelente presentación, impresionante el punto de vista que le has dado a la fisiología desde el concepto biofísico. Muchas gracias por tus mensajes. No, gracias a Hay ustedes. estamos cortos de